Muy buenas. El día de hoy les traigo síndrome coronario agudo, biomarcadores y representación electrocardiográfica. Los invito a que vayan al link que se encuentra en la descripción, donde hablamos de síndrome coronario agudo, la palabra síndrome, donde la definimos como conjunto de signos y síntomas, su fisiopatología, su clasificación, manifestaciones clínicas y otros datos de especial relevancia. Así nosotros pasamos a tocar el tema de biomarcadores y representación electrocardiográfica con mucha más fluidez y mucha más exactitud. Biomarcadores y su utilidad y ayuda diagnóstica en emergencia. Esto ante una sospecha de infarto agudo del miocardio, paciente que llega con angina de pecho muy sugestiva. Entonces, nosotros aquí a mi costado les traigo una tabla de los dos biomarcadores más utilizados en emergencia. Que si vemos la historia tenemos otro tipo de biomarcadores, pero como ya tenemos estos dos que son bastante selectivos del músculo cardíaco, ya los otros los dejamos de usar. En la historia tenemos la CPK inclusive, pero la total, donde se elevaba por traumas, inclusive rabdomiólisis, y otras enfermedades sugestivas también con problemas de los músculos, porque se encontraba directamente en cualquier parte del músculo de todo el cuerpo. Así que después salió la CPK-MB, que es más selectiva de músculo cardíaco. Luego tenemos la Gold Standard, que son las troponinas. Hoy día encontramos la troponina T y la troponina I, que son de ayuda diagnóstica amplia y bien conocida. Sin embargo, algunos datitos a continuación que les vamos a ayudar, tipo de tips de especialista. Para ello, en la tabla que les traigo a continuación, vamos a clasificarlas de la siguiente manera, según su utilidad diagnóstica en la práctica médica. Vamos a encontrar el tiempo en aparecer, el pico máximo, la duración y las curvas de troponina, cada cuánto se piden, y según la CPK-MB, otro dato más de especialista que le puede llegar a servir porque es útil en el reinfarto. Biomarcadores cardíacos, troponinas y CPK. Tenemos entonces en la siguiente tabla, que vamos a ilustrarla de la siguiente manera como les dije previamente. Las troponinas tenemos tiempo en aparecer 4 a 6 horas, la CPK-MB también de 4 a 6 horas. El pico máximo de las troponinas las tenemos a las 24 horas. Pico máximo de la CPK-MB de 12 a 24 horas. La duración de las troponinas son de 7 a 10 días una vez se elevan por infarto agudo al miocardio. Mire bien ese dato. Después la CPK-MB tiene una duración en nuestro organismo de 24 a 48 horas. Luego, la curva de troponina siempre se utiliza porque hay unas ayudas diagnósticas para tener un enfoque más claro y darle mejor sensibilidad y especificidad a la hora de hacer el diagnóstico, como por ejemplo, hay que llegar y hacer inmediatamente la primera muestra de troponinas. Luego, la segunda muestra a las 6 horas del ingreso del paciente, si ya tenemos una sospecha alta de que esto es un infarto agudo al miocardio, como para ir empezando. Entonces, una de las primeras utilidades que podemos ver es que la curva de troponina nos indica injuria miocárdica. Luego, la otra utilidad es que nos demuestra que hay una isquemia en curso. La otra utilidad es, que esta es de bastante relevancia, es que si hay un aumento de más del 20% a las 6 horas de tomar la segunda troponina, es clasificativo de infarto agudo del miocardio. Y esta más interesante aún, si hay una disminución del 20% de las troponinas luego en la segunda toma de las 6 horas, también es indicativo de infarto agudo al miocardio. Y si hay una troponina inicial negativa y la segunda es positiva a las 6 horas, también tenemos diagnóstico de infarto agudo al miocardio. El dato a continuación es sobre la CPK-MB y cómo es útil esta en reinfartos. Tenemos pacientes que recién están operados por infarto agudo al miocardio con trombolisis o angioplastías, stent o bypass coronario, cualquiera que haya sido la elección de su médico tratante. Y estos pacientes a veces, por el tema del sedentarismo,
los familiares que se preocupan mucho por él y no lo dejan movilizarse, o en el postoperatorio se quedan muchos días acostados en la cama, posiblemente estos pacientes pueden llegar a reinfartarse, o simplemente, aunque lleve todos los cuidados que le dice el médico, la fisiopatología y la vida es así, estos pacientes se pueden reinfartar inclusive el tercer y cuarto día después del tratamiento, eligiendo otra arteria coronaria. Entonces, para estos momentos es que yo le digo que es útil la CPKMB, porque si nos ubicamos bien en el cuadro, la duración de las troponinas son de 7 a 10 días. ¿Qué hacemos con este paciente que se infarta al tercer y cuarto día cuando las troponinas aún persisten elevadas luego del primer infarto? Así que ahí está la utilidad diagnóstica de la CPKMB cuando un paciente tiende a reinfartarse intrahospitalariamente o en el egreso extrahospitalario reciente. Para que este segmento que viene a continuación se entienda a la perfección, les invito a que vayan al link que les dejo en la descripción y ahí ven el video de síndrome coronario agudo, manifestaciones clínicas, la clasificación y más importante aún la fisiopatología de este, con los diferentes tipos de tratamiento que pueden llegar a tener según su médico tratante, bypass coronario, trombólisis, angioplastías con stent, entre otros. Ahora, para entender esto, como le digo, te voy a dar un recuerdo de lo que sería síndrome coronario agudo. Síndrome, que sería la palabra correcta, ¿por qué? Porque es un conjunto de signos y síntomas. Entre los más habituales tenemos el dolor en el pecho que se irradia a la boca del estómago, como decimos algunos, tipo ardor, peso, molestia, también al hombro izquierdo, al hombro derecho, a la mandíbula, la parte de abajo, y en algunos casos, cuando el infarto es posterior, de la cara posterior del corazón, también duele en la espalda como un ardor, una quemazón o como si estuvieses cargando algo pesado. También encontramos síntomas atípicos como náuseas, vómitos, debilidad en general como si estuvieses anémico y bueno, muchos síntomas digestivos muy dispersos. Estas personas que vienen avisando, que vienen desmejorándose un par de semanas atrás. Así que, recordando también el tema de la clasificación para poder ubicarnos en esto que continúa adelante, que son las manifestaciones electrocardiográficas, les recuerdo que el síndrome coronario agudo se divide en angina inestable y el infarto propiamente dicho. La angina estable no hace parte del síndrome coronario agudo, por eso me gustaría que lo dejáramos muy en claro viendo el video que les recomiendo en la descripción. Cuando ya tenemos una angina inestable, que es también una urgencia cardíaca o una urgencia como tal que se presenta, dolor en reposo, para que se entienda, este no presenta troponinas positivas, por el contrario, troponinas negativas y en muchos casos los efectos electrocardiográficos tampoco se llegan a observar, a diferencia del infarto propiamente dicho. En ese sí vamos a encontrar síndrome coronario agudo con elevación del ST y sin elevación del ST. Ahora vamos a empezar entonces con síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Manifestaciones electrocardiográficas del síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Escúchese bien, acá en el síndrome coronario agudo sin elevación del ST vamos a encontrar que son infartos recientes. Para ello les traigo este dibujito que tenemos en pantalla. En muchas ocasiones el síndrome coronario agudo sin elevación del ST puede presentar un reto diagnóstico porque a la final las opciones terapéuticas cuando hay taponamiento de las arterias coronarias, el tratamiento siempre termina igual. Trombólisis, angioplastías o también bypass coronario, ¿de acuerdo? Luego de, bueno, darle alguna farmacología mientras solucionamos el problema, ya sea morfina, nitratos, trombolíticos, beta bloqueantes, para mejorar el dolor y la sintomatología, pero a la final, si es infarto, se recanaliza. Entonces, en cuanto al que tiene sin elevación del ST, es cuando empieza como a tener lesión o injuria miocárdica a nivel de el endocardio y en algunos lados del epicardio. Cuando este ya empieza a progresar y a hacerse un poco más evidente, un poco más fuerte y amplio el infarto y empieza a tener cabida a todo el nivel transmural, es decir, empieza a tener afección en toda la pared miocárdica, inclusive hasta acá arriba, ya empieza a verse el síndrome coronario agudo con elevación del ST. Así que
tomando las referencias electrocardiográficas, les traigo unos dibujitos para que tengamos en cuenta cómo se podría ver el síndrome coronario agudo sin elevación del ST para ir sospechando en un paciente con angina de pecho. Síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Tenemos la onda PQRS y la onda T se puede llegar a ver un poquito aplanada, dando sugestivo, ¿viste? De que por ahí hay algo en el nivel del ST en injurias miocárdicas. Acá también tenemos otro ejemplo representativo, donde ya se vuelve un poco más notorio porque empieza a avanzar un poco más la lesión. Y vemos que hay desviación, inversión de la onda T, en este caso. Luego, cuando ya se hace más evidente el síndrome coronario agudo sin elevación del ST, ya acá vamos a empezar a ver que el segmento de ST se empieza a tener en infradesnivel. Esto sería entonces representaciones electrocardiográficas del síndrome coronario agudo sin elevación de ST. Tres ejemplos claros. Síndrome coronario agudo con elevación del ST. Representaciones electrocardiográficas. Acá ya es mucho más notorio. La verdad, en cuanto a diagnóstico electrocardiográfico, a veces son muy aberrantes, muy notorios. ¿Por qué? Porque podemos conseguir la supraelevación del segmento ST muy alta, ya cuando el infarto, la necrosis, lleva mucho tiempo evolutivo y abarca una gran parte del músculo cardíaco en la parte transmural, como podemos más o menos señalar en este corazón que les dibujé. Entonces podemos llegar a conseguir de esta manera, que son bastante notorios, elevación supradesnivel del segmento ST con esta muesquita. Luego tenemos también supraelevación del segmento ST con esta otra muesquita, y hay uno que es muchísimo más evidente, supraelevación del segmento ST con esta muesquita. Esto, como les digo, ya cuando hay lesión miocárdica muy avanzada transmural. También podemos llegar a encontrar en el electrocardiograma elevaciones de 2 cuadritos, inclusive, pero todo esto, recuérdense que se llama síndrome coronario agudo. Nada de esto puede ir separado, sin los biomarcadores y sin la clínica del paciente. Con eso se trabaja, y ese era el dato final que les quería dejar. Síndrome coronario agudo es la clínica del paciente, los biomarcadores y la tira electrocardiográfica. Aunque todo esto te salga negativo, sigue primando la semiología, la clínica del paciente. Hay pacientes que llegan inclusive al cateterismo, aunque se siga sospechando que es infarto agudo al miocardio, porque todo esto no es nada sin la semiología del paciente.